Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Quien invierte en educación con el único fin de crecer en bienes materiales está comprando también el no crecer en saberes y conocimientos. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de las posiciones pares de un vector, es decir, la posición 2 con la 4, la 6 con la 8, etc. Se plantea la solución en un programa de 39 líneas. Entre las líneas 4 a 7 incluimos las librerías estándar del lenguaje C++. Y Austrian y Coño permiten obtener datos de entrada y salida. Lib y time.h permiten realizar o obtener datos aleatorios. En la línea 9 usamos el espacio de trabajo estándar. Esto permite programar de manera predeterminada. Entre las líneas 11 a 39 vemos el main. Cuando un programa ejecuta el compilador, entonces incluye las librerías y busca el main, ya que este es el método de inicio. Entre el main en la línea 13 invocamos la función srand y time null. Entonces srand permitirá generar números aleatorios y le enviamos como argumento la función time para que se actualice con la hora del sistema cada que el programa compile. De esa manera se generarán números aleatorios diferentes. En la línea 14 se declaran tres variables de tipo entero, las variables n, y auxiliar. Entonces auxiliar servirá para intercambiar los datos. En la línea 16 usamos la instrucción code. Esto permite mostrar información por pantalla. Entonces escribe code, los símbolos menor y entre comillas el texto a mostrar. También se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usan los símbolos menor. Línea 17, sin es una instrucción que permite obtener datos de entrada. Es decir, guardar en espacios de memoria información que el usuario ingrese. Se escribe sin, luego los símbolos mayor y a continuación el nombre de la variable que recibirá la información. En este caso n recibe el valor que el usuario ingrese. N será el tamaño del vector. En la línea 19 declaramos de tipo entero un vector llamado vec de tamaño n. Recuerden que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Vamos a llenar este vector con datos aleatorios. Para eso lo recorremos entre las líneas 21 a 22 usando un ciclo for. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 21, ciclo for, variable controladora x que va desde 0 hasta x menor que n. Entre este ciclo, línea 22, al vector vec en la posición x le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Le invitamos a visitar la tutoría números aleatorios en C++ para comprender cómo se generan estos valores. Y entre las líneas 24 y 25 imprimimos los datos de este vector ya inicializado. Entre las líneas 27 a 33 vamos a realizar entonces el intercambio de los datos de las posiciones pares. Entonces recorremos el vector entre las líneas. En la línea 27 vemos un ciclo for para i desde 1 hasta n, pero con incrementos de 4 en 4. Entonces la primera vez i valdrá 1, la segunda vez i valdrá 5, la tercera vez que ingrese al ciclo i valdrá 9, así sucesivamente. Como lo único que vamos a hacer es intercambiar los datos pares, entonces por eso se hace el recorrido con pasos de a4. Aprovechando así la variable controladora de este ciclo, la variable i. Observe entonces entre el ciclo en la línea 28 a 32 usamos una condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 28, si i más 2 es menor que n, esta condición la hacemos para que no haya un desbordamiento. Es decir, como vamos a usar esa posición de memoria, si sobrepasamos el tamaño fijo del vector, habrá un desbordamiento de datos. Si cumple esta condición, no hay desbordamiento, entonces podemos entrar e intercambiar los datos pares de las posiciones pares. Por eso en la línea 29 auxiliar le asigna el vector vec en la posición i
Línea 30 al vector vec en la posición y le asigna el dato del vector vec en la posición y más 2, y línea 31 al vector vec en la posición y más 2 le asigna auxiliar. Recuerde que para intercambiar datos usted debe usar variables temporales o auxiliares, ya que usted está sobreescribiendo sobre el mismo espacio de memoria. El dato anterior se perderá, por eso es necesario salvarlo. Entonces auxiliar toma el primer dato, a ese espacio de memoria se le lleva el otro dato y en el otro espacio de memoria se asigna la variable auxiliar, permitiendo así intercambiar los datos. Entonces así intercambiamos los datos de las posiciones pares. Al salir del ciclo, entonces, entre las líneas 34 a 36 imprimimos ya este vector con los datos intercambiados. Recuerde entonces que como los arrays comienzan desde 0 en C++, entonces por eso el 1 se tomará como un valor par o una posición par. En la línea 38-get indica al compilador que espere y no cierre la ventana automáticamente al ejecutar el programa. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita intercambiar las posiciones pares de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google.